strategic partners. Under her guidance, initiative in soil data management, staff training, and laboratory equipment have been strengthened, essential building blocks for evidence-based policymaking and for scaling solutions that enhance water security. Mr. Brown's experience at the nexus of infrastructure, public utilities, and state planning offers concrete lessons for challenging climate finance toward measurable water outcomes, building capacities, reducing risks, and accelerating investments that protect people and ecosystems, especially in highly exposed island contexts. With that, please join me in warmly welcoming our keynote speaker, Mr. Alba Brown. The floor is yours. Distinguished representatives from the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Global Water Partnership, colleagues from partner governments, civil society, academia, and the private sector, good afternoon. It is both an honor and a privilege to be invited to share some of my thoughts with you on behalf of the government of Grenada and by extension the governments and people of the Caribbean. I also bring warm greetings from and best wishes from the Honorable Deacon Mitchell, Prime Minister of Grenada and Minister with responsibility for public utilities, under whose portfolio this critical matter of water governance falls. Let me first thank ECLAC and its partners for convening this Regional Water Week under such a timely and fitting theme, closing the implementation gap for water security. For us in the Caribbean, it is not an abstract discussion. It is our daily reality. It defines the rhythm of our lives and the resilience of our islands. It underpins our very existence and that of the planet. In Grenada, water availability has become one of our most pressing climate challenges. In May of 2024, Grenada declared a national water crisis, our worst since 2010, after months of drought left reservoirs at historic lows. Communities endured rationing and service interruptions. Our National Water and Sewerage Authority worked alongside the Red Cross to truck water to rural communities. It was a stark reminder that our systems were not built for long dry seasons as we now face. Barely 6 months later, in November of 2024, the pendulum swung the other way. Torrential rains triggered flash floods and landslides, damaging pipelines and cutting service to entire parishes. In some areas, these floods caused greater losses than Hurricane Beryl had just a few months before. Friends, colleagues, we are living through what I call a hydroclimate extreme, shifting from drought to flooding, from too little water to too much water, all within the same year. And according to our national utility, nearly 40% of treated water is still lost through leaks, showing just how much pressure our systems are under. For our sister island, Carriacou, where families depend on rainwater harvesting, the drought of 2024 and damage to desalination systems after Beryl showed how thin our safety margins truly are. Yet, in the midst of these challenges, there is progress. Through the Grenada Climate Resilience Sector Project, Water Sector Project, we are modernizing infrastructure, reforming policy, and building a stronger institutional foundation
for sustainable water management. The creation of our Water Resource Management Unit and the new Water Resource Management and Regulations Act represent a turning point, bringing together watershed management, land use, and climate resilience under one coherent framework. Our collaboration with the Global Water Partnership Caribbean, headquartered in Grenada, ensures that these natural advances feed into regional capacity building. Through WPC leadership, integrated water resources management is becoming standard practice across Caribbean states, supported by knowledge sharing and financing readiness efforts. So as we attempt to close the gap, it is absolutely critical to build the institutional, legal, and regulatory frameworks to enable effective implementation. Just this August, the Caribbean Science Symposium on Water, convened by WPC during World Water Week, reminded us that science is infrastructure. Data, models, and monitoring are as essential as pipes and pumps. The symposium's message was clear. We must move from plans to progress. And this is why we are here in Santiago this week. National adaptation plans must treat water as central to climate resilience, not a side chapter. Grenada has taken this to heart, and so only last week, our cabinet approved the revised National Adaptation Plan 2025 to 2030, with water security as a central pillar. This plan sets out a program of action to improve availability, upgrade infrastructure, and ensure equity, so that rural and elevated communities are not left behind. Together with our National Sustainable Development Plan 2020 to 2035, this alignment between adaptation and development creates the scaffolding to turn ambition into implementation. Colleagues, Grenada's progress forms part of a broader regional momentum where countries are advancing water security through their national adaptation plans. Trinidad and Tobago is already well into the implementation phase of its plan, demonstrating how institutional reform and wastewater reuse can translate policy into practical adaptation. Guyana is in readiness stage, strengthening hydrological data systems and aligning its climate change policy to pave the way for full NAP and access to climate finance. St. Lucia has established a dedicated water NAP centered on inclusion, while Barbados continues to lead with its Roof-to-Reef program, linking ecosystems and water governance. Together with Grenada's newly approved NAP 2025 to 2030, which places water at the heart of our national resilience strategy, these efforts show a region moving decisively from planning to action, closing that gap. Friends, our collective test now is implementation, ensuring integration, investment, and inclusion to deliver real results on the ground. To bridge that gap, we must focus on three pillars: integration, investment, and inclusion. Integration begins with how we manage water, not as a single utility issue, but as part of a broader national system that connects land, energy, agriculture, and people. In Grenada, the establishment of our Water Resource Management Unit has hastened our progress towards integrated resource management, ensuring that decisions on watershed protection, land use, and infrastructure development are coordinated rather than fragmented.
This integrated approach helps us balance competing needs from energy and agriculture to tourism and domestic use, while safeguarding our rivers and aquifers for future generations. Across the Caribbean, utilities continue to grapple with non-revenue water, and that's the difference between what is produced and what actually reaches the consumers. The Inter-American Development Bank's 2021 Caribbean Water Utility Benchmarking Study found that losses range from 20 to 75%, averaging around 46% across the region. These inefficiencies are not just technical problems. They translate into wasted energy, reduced revenues, and lost opportunities for equity and climate resilience. Tackling them is central to integration, ensuring that water, energy, and land systems work together efficiently and sustainably. And that leads us to the second I, investment. Because integration requires that resources and partnerships are necessary for success. Colleagues, investment is not just about attracting funds, or should not be just about attracting funds. It should be about investing wisely and investing first at home. Apart from seeking grants and loans, we must commit national budgets that show ownership and seriousness. In Grenada, we continue to prioritize water and sanitation through budgetary allocation, regulatory reforms, and partnerships that strengthen institutional capacity. Public-private partnerships also have an essential role, helping reduce system losses, expanding wastewater use, and modernizing infrastructure. We are deeply appreciative of our regional and international partners, such as the CAF, whose ongoing support, including recent grants to strengthen regional water resilience, like in Barbados, reflects true solidarity in financing our shared future. But investment must always lead to impact. Investment must always lead to impact. Every dollar spent on water security should deliver a return in productivity and resilience for generations to come. And the final I, inclusion. Inclusion reminds us that resilience is built by people, not just projects. It is about recognizing that women and men, girls and boys, or elderly men and women, and persons with disabilities all experience water differently in how they access it, how they depend on it, and how they are affected by it when it is scarce and unsafe. Inclusion also means understanding our geographic realities. In Grenada, for example, our sister islands of Carriacou and Petite Martinique rely heavily on rainwater harvesting and desalination, a situation mirrored in several other small Caribbean islands. When these systems are disrupted, entire communities face hardships. Across our region, there are still many rural and hillside communities that remain cut off from reliable water networks, where local leaders and households rely on creativity and traditional knowledge to harvest and store water. True inclusion means, therefore, reaching these communities too, ensuring that even the most remote families, wherever they live, whoever they are, share equally in the security and dignity that safe water provides. Colleagues, water is the lifeblood of resilience. From small islands like Grenada, securing it means protecting our health, our food systems, our economies, and our dignity. And I'm sure the same
is for all of us. The Caribbean stands ready to work, and Grenada stands ready to work with our Latin American partners, the European Union, the global community, to ensure that the coming decade is one of delivery, not diagnosis. I'm going to repeat that. The Caribbean and Grenada stands ready to work with our Latin American partners to ensure that the coming decade is one of delivery and not diagnosis. So on behalf of the government of Grenada and the people of the Caribbean, I thank ECLAC and our partners for this platform, and I reaffirm our commitment to a climate resilient, inclusive, and water secure Caribbean and Latin America for all. Thank you. Thank you so much, Mr. Brownie. Now we are going to switch to Spanish. Continuando con la presentación de este bloque de financiamiento climático para la seguridad hídrica, damos la bienvenida a la señora Silvia Sarabia Matus, oficial de Asuntos Económicos y encargada de Recursos Hídricos de la División de Recursos Naturales de CEPAL, junto a la señora Mónica Altamirano, experta internacional en financiamiento climático, quienes nos darán un marco sobre el financiamiento para la seguridad hídrica de CEPAL. Adelante. Gracias, Elizabeth. And thank you again, Mr. Brown. I think your keynote speech could not be better fitted for the opening of this session. From plans to progress, from ambition into implementation, from planning to action. This is the logic of what we want to work with you together in this session that has a very applied nature. Y ahora sí, en español para nuestra comunidad. Como les decía, esta PPT pretende llevarnos de la mano en el camino de la planificación hacia el financiamiento, hacia la inversión, e ir explorando junto con los actores que tienen que estar preparando esos planes de seguridad hídrica y que tienen que transformarlos en carteras de proyectos, ya me dijeron el lunes, ¿no? Bancables, investibles, financiables, el objetivo que sea, cómo llevarlo a buen puerto y que tenga ese impacto en nuestras sociedades, como bien lo decía el señor Brown en su intervención hace un momento. Nuestra propuesta en este marco de financiamiento para la seguridad hídrica es que tenemos que pensar en todas las caras del caso de negocio de nuestro plan que se transforme en un proyecto de inversión hídrica, lo estratégico, lo económico, lo financiero, lo comercial y la gestión. Así que, sin más, paso a dar una pequeña mirada de los contenidos que vamos a abordar en esta presentación, que después esperamos que con cada una de las mesas redondas se pueda ir complementando y llevando a una realidad concreta de nuestra región o incluso de ejemplos de otras partes del mundo. Muy rápidamente, la primera parte es pasar un repaso a esa brecha de implementación para alcanzar la seguridad hídrica que tenemos en la región y luego vamos a hacer un pequeño detenimiento para analizar de manera conjunta qué ha cambiado en la arquitectura financiera mundial, cuáles son las oportunidades emergentes, cuáles son las barreras prácticas que estamos enfrentando día a día que no nos permiten acceder a nuevos tipos de recursos. Luego pasaremos a revisar las inversiones de impacto, los mecanismos financieros, para terminar con propiamente el marco de financiación para la seguridad hídrica, que como comenté anteriormente se basa en esta idea de realmente desarrollar esos 5 casos de negocio, esas 5 preguntas estratégicas que muchas veces vamos a ver que nos quedamos en las primeras 2 preguntas, ¿qué queremos? Pero no cómo se puede fondear o cómo se va a pagar, cuáles son los costos de transacción o los incentivos. Y finalmente unas recomendaciones que, como les dije antes, esperamos que a través de las mesas redondas podamos desafiar esas recomendaciones, ver cuáles son más alcanzables o menos. Pues muy bien, el problema no es la falta de planificación. Hacemos muchos planes, los describimos, estamos dateando, sabemos que a veces hay problemas de datos.
El problema es ver cómo se transforman en inversiones ejecutables, donde las instituciones hídricas prioricen los puntos de acción, pero que encuentren actores, socios dentro del mismo gobierno que les complementen estas actividades. ¿Qué significa? Que hay una gran diferencia entre el equipo que identifica la prioridad, que define el problema, y el equipo que puede encontrar la solución de cuáles son los fondos para llevar a cabo ese objetivo. Y esta separación en los grupos de trabajo ya crea una pérdida de conocimiento profunda en la que no se pueden encontrar las soluciones ni todos los actores involucrados para llevar a cabo el marco de fondeo, como hemos hablado también el día lunes. Al mismo tiempo, hay que reconocer que incluso en los presupuestos ya adjudicados hay un porcentaje que se queda sin implementar. Y esto no nos hace ningún favor cuando estamos explicando que tenemos muchas brechas de inversión para llegar a la meta, pero incluso con las carteras que ya tenemos no llegamos a la ejecución total. Al mismo tiempo, y esto ya también se ha repetido, la inversión global está prácticamente concentrada en los esfuerzos públicos y los agentes privados representan menos de un 2%. Ese equilibrio tiene que ser desafiado. El sector privado, que tanto depende estratégicamente del agua, tiene un rol más importante que jugar en su conservación, en su restauración, e incluir eso también en su pensamiento y ciclo de negocio. Ahí también los reguladores volvemos a tener, ¿no?, un espacio de mejora. Pasemos ahora rápidamente a esa visión de la arquitectura financiera global que les comentaba. Hay muchas presiones, ya la inversión, incluso la inversión privada, también está sujeta a presiones de ética, de sostenibilidad. Hay nuevas taxonomías climáticas, nuevos criterios ambientales, sociales, de gobernanza que ejercen presión sobre cómo van los fondos, cómo se distribuyen y cómo se hacen los arreglos de implementación. Esta es una visión sistémica que estamos preparando para publicar próximamente en un documento de trabajo de la CEPAL. Parece muy compleja, pero en realidad la vamos a ir desintegrando de a poco. Lo primero es reconocer este cambio en los factores externos, ¿no? Hay mucha presión, sobre todo de factores demográficos, ya lo hemos visto en varias sesiones anteriores, las demandas de las poblaciones crecientes, pero ambientales también se ha hablado mucho, ¿no? El retroceso de los glaciares, la sequía, las inundaciones, la urbanización desordenada, la pérdida de biodiversidad, con lo cual también debemos de aportar la otra presión de la regulación financiera. Ya sabemos que la cooperación, el desarrollo viene en decrecimiento y además viene con más condiciones, pone mucho más presión sobre cuáles son los indicadores de impacto, cuál va a ser la gobernanza multilateral y una sociedad civil también mucho más activa, más involucrada, que pide resultados mejores y en menos tiempo. Además de los factores externos, debemos reconocer que existen una serie de mecanismos o instrumentos que están a disposición de los países, pero que tienen que ser supervisados de una manera más cercana. Es decir, cómo funciona la planificación y la coordinación, cuál es la correlación existente entre los planes territoriales por un lado y los presupuestos plurianuales, cuál es esa visión, esa armonización. ¿Existe? Hay buenos casos en la región. Está, por ejemplo, el Gabinete del Agua de República Dominicana, que en los últimos 4 años han casi cuadruplicado sus niveles de inversión en agua. También hay consejos de cuencas que se han manejado muy bien, pero eso ha implicado justamente la unión de planificación presupuestaria con la planificación técnica para la seguridad hídrica. Otra canasta de instrumentos que están a la mano y que tienen que ser priorizadas son los temas de fiscalidad y inversión pública. ¿Dónde ponemos el dinero? ¿Cuáles son los tipos de adquisiciones que hace el Estado que pueden provocar cambios profundos? O, por ejemplo, el diseño y la implementación de fondos revolventes de inversión que también pueden ayudar a movilizar los recursos. La tercera canasta es la de regulación y gobernanza. Creo que se ha mencionado de forma extensa. Sin reglas claras es difícil tener alianzas público-privadas que lleven a soluciones
en las que todos los actores estén convencidos y que compartan la visión y que tengan roles muy bien definidos. Y por último, el tema de las capacidades institucionales. No puedo dejar de insistir en este punto, puesto que en la CEPAL hemos identificado un grupo de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas que están en el centro de, por un lado, lograr que ejecutemos los presupuestos que ya tenemos, pero también, por otro, capacitarnos para lograr acceder a fondos que están ahí, pero que tenemos que crear nuevos diseños, nuevos contratos que nos permita también acceder a ellos y con una visión prospectiva a futuro pensando en las demandas. Dentro de este marco que hemos desarrollado, como les digo, hay mucha presión sobre cómo armamos los contratos, qué entiende cada parte de cuál es su función. Solamente pensando también en esos puntos de apalancamiento que pueden lograr impulsos con pequeños cambios, impulsos importantes, ahí nosotros identificamos, como ya les decía, fortalecer esa capacidad para preparar inversiones con esa lógica financiera, que es un gap existente en la región por cómo están organizados nuestros grupos de trabajo en los gobiernos de la manera tradicional. El tema de la solidez de la gobernanza en el sentido de entender cada quien los roles y el tema de los arreglos o ingeniería de incentivos. Permítanme hacer directamente la conexión entre las capacidades top y esta nueva arquitectura financiera. Entonces, por un lado, decimos acceder a oportunidades de inversión de impacto, dice, nuevas fuentes de fondos. Entonces, tenemos que fortalecer o tener suficientes capacidad de prospectiva y también técnica, en el sentido que podamos desarrollar una visión estratégica a largo plazo para anticipar esas tendencias financieras y regulatorias. Mi proyecto ya puede hacer ese llamado para formular un bono, poder vender bonos verdes, bonos azules, tengo la narrativa lista. O, por ejemplo, en el siguiente punto, desarrollar ese caso de inversión completo. Tengo las capacidades políticas para hacer las negociaciones y que quede muy claro quién paga qué. Y esto es independientemente del modelo de gestión. Puede ser un modelo de gestión del agua que sea principalmente estatal o comunitario o de mercado aquí, como existe acá en Chile. Pero lo importante es que ningún gasto asociado o costo quede sin ser contabilizado para poder llegar a buen puerto. O la ingeniería de incentivos, ¿no? Que también exige una capacidad operativa de las instituciones. Si hay una fiscalización, si hay un canon por vertido, tener en cuenta toda esa arquitectura institucional presente para poder llevar a cabo el acuerdo, la inversión, etc. Y así seguimos, ¿no? Con la teoría del cambio o la sostenibilidad financiera que mencionaba antes. En fin, las capacidades top son un componente central para cerrar la brecha de financiamiento que existe en la seguridad hídrica de nuestra región, y fortalecer esas capacidades no es un lujo, no es una opción. Realmente pensamos que es una prioridad estructural que va a permitir avanzar hasta a hacer ese cambio que nos decía el señor Brown, a pasar de solo planning a pasar directamente a una implementación responsable, inclusiva y duradera. Paso la palabra ahora a Mónica para seguir con las siguientes dos partes de nuestra presentación. Y nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí y ayudarnos a enriquecer este marco, ¿no? de financiamiento para la seguridad hídrica. Gracias, Silvia. Bueno, un gusto, gracias también por asistir. Pasando a la parte 3, ¿no? Dentro de esta investigación y proceso para la creación de capacidades que estamos haciendo en CEPAL, hemos estado investigando lo que es toda el creciente mercado de inversión de impacto y mecanismos financieros emergentes que en gran mayoría también están, como vamos a ver ahora, están basados en mecanismos donde el desempeño es importante de medir. Porque algo que me gustó del viceministro o representante permanente del gobierno de Grenada era que decía que cada inversión tiene que llevar a impacto, ¿no? Y para eso lo tenemos que medir. Bueno, ahora aquí lo que les quiero decir con esta diapositiva, también los voy a ir guiando poco a poco, pero es que
Primero, hay una serie de cambios, dado que hemos traspasado, ya no son 6, pero ahora son 7 de los límites planetarios. La mayoría, o sea, el cambio climático ya no es un abstracto y todos estamos sintiendo, el sector privado incluso, o tal vez incluso de una forma bastante cercana, los impactos de esa crisis planetaria, con lo cual el realizar que la licencia de operar no te la dan los gobiernos, pero la naturaleza, la escasez, o sea, la disponibilidad de agua, todos los recursos naturales, ha hecho que se hayan adoptado una serie de regulaciones en el sector financiero y además hay una serie de compromisos que el sector privado está tomando, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, tenemos el sector financiero que cada una de las inversiones tiene que declarar qué impacto climático tiene o qué impacto en la naturaleza tiene y al revés, qué tan vulnerables a esos impactos. Todo eso junto a, por ejemplo, compañías, que eso la van a escuchar más adelante en las mesas redondas, están declarando que también tienen que ser positivas en cuanto al agua, que ya están viendo que la resiliencia en realidad no es nada más que la continuación de negocio, hace que el sector privado, los corporativos, etcétera, se está volviendo también un inversionista estratégico porque quiere tener impacto en la cuenca donde tiene sus operaciones, por ejemplo, ¿no? Y en general vemos una serie de términos emergentes como nature positive, positivo en cuanto a naturaleza, positivo en cuanto al agua, cero emisiones y el término regeneración. En todo caso, vemos que hay una serie de cambios que están creando el apetito por inversiones que tienen un impacto real, ¿no? Como son las inversiones en seguridad hídrica. El problema es que hay una desconexión entre esa oferta de financiamiento, la inversión de impacto desde el COVID se volvió ya como mainstream y las expectativas, o sea, entre la oferta de financiamiento y tal vez las expectativas de esos inversionistas de impacto y las necesidades locales. Ahora, en el mundo de la inversión de impacto siempre se dice que entramos en polémica en algún momento también dentro del equipo de CEPAL, ¿verdad? Hasta qué punto esa es la realidad, pero que el problema no es la disponibilidad de financiamiento, sino la disponibilidad de proyectos robustos que atraigan ese financiamiento. En todo caso, lo que vemos es una gran innovación en mecanismos de inversión, como lo ven aquí a la derecha, que eso es algo que explicaremos más adelante en la guía y cuáles tienen mayor potencial para la seguridad hídrica. Pero la base de todas esas innovaciones maravillosas son contratos basados en desempeño. Y además también proyectos mosaico donde se combinan de fuentes diferentes de ingreso. Y ahí es donde la guía y el marco de financiamiento ayuda a los que están haciendo planes de seguridad hídrica a empezar a separar las manzanas de las peras, a empezar a decir qué proyectos puedo poner juntos para atraer esas fuentes de inversión. Otro término que ya lo escucharán ahora más adelante, mucho más de convergence, de blended finance, es ese tema de financiamiento mixto, blended finance, que ocupa fondos filantrópicos o públicos concesionales para movilizar capital privado, ¿verdad? Hacia mercados emergentes y de fronteras. Por ejemplo, financiar la adaptación o la economía circular es un mercado que todavía no está vigente, es emergente y necesita un apoyo. Y aquí tienen una caricatura de Ashoka que ¿cuáles son las fórmulas de eso? Fondos estructurados, pago por éxito, garantía, bueno, una serie. Pero en realidad la base es que hay alguien que se hace responsable de dar un cierto desempeño que se mide y a partir que se da ese desempeño hay un desembolso, ¿no? Y un pago. Pero bueno, aquí está Franz también de la CAF, que han hecho con el World Water Council mucha investigación en lo que es Blended Finance, pero lo que vemos es que al final el ODS 6, agua limpia y saneamiento, atrae muy poca de esa financiación mezclada. Entonces hay mucho por hacer en el sector para atraer más de ese tipo de inversión. Y también si vemos en términos de la región, pero vamos a adaptar estos números porque Blended Convergence ya también está haciendo más estudios, pero hasta hace muy poco, en el 2023, la América Latina del Caribe tenía 4 de todas las transacciones, ¿no? Y las transacciones en general tienen un promedio de tamaño de 28 millones, que entonces tampoco es tan fácil llevar ese financiamiento a los proyectos pequeños y eso es una de los temas que discutimos de hecho esta mañana, de cómo crear vehículos que vayan de esos fondos a los actores locales.
Pero bueno, la clave está en cómo poder preparar esos proyectos que atraigan ese capital, ¿no? Para ir de un 7%, no sé, al menos un 25% de atracción de la financiación mezclada. Y esto es lo que ya presentaba también Silvia, creo, bueno, era en la discusión con la CODIA el lunes, pero bueno, yo solía trabajar también en un instituto que hacía muchos planes de seguridad hídrica, de gestión de recursos hídricos, y muchos de los planes que hacemos de resiliencia también urbana avanzan mucho el tema estratégico, a ver, para que cualquier proyecto o programa acceda a fondos, incluso públicos, es la buena práctica, como lo hace el Ministerio de Finanzas en el Reino Unido, que haya un caso estratégico claro. O sea, ¿por qué necesitamos hacer una inversión? ¿Necesitamos una planta de tratamiento nueva o simplemente darle mejor mantenimiento a las que ya tenemos? Entonces, es la primera. Económico, de todas las opciones de solucionar la problemática de agua de una ciudad, ¿cuáles son las combinaciones de inversiones que digamos, dan el mejor impacto por cada dólar público que se usa? Pero ir más allá, ¿no? Al caso comercial, o sea, si queremos participación del sector privado en alguna de las fases de estos proyectos, ¿cómo le tenemos que dar forma? Y es ahora atractivo, ¿no? Para el mercado. O financiero, es lo que decía ya Silvia, o sea, estamos realmente pensando en todos los costos de la vida total de ese activo de infraestructura, también operación y mantenimiento, y podemos pagarlo. Porque algunas veces yo trabajaba por ejemplo, pensar en un plan de resiliencia de zonas costeras, pero en Holanda, por ejemplo, tenemos una protección de una tormenta de uno en 10.000 años que pase, pero no toda economía puede pagar una protección contra inundaciones de esa robustez. Entonces, habría que ver que tal vez tenemos que empezar por soluciones más frugales, descentralizadas, un poco diferentes. Y el último, que es muy importante también, es el caso de gestión, porque, a ver, la autoridad que va a poner eso en el mercado y que va a monitorear su construcción y luego su desempeño, ¿tiene las capacidades de hacerlo? Entonces, todo eso es importante. Y para lograr darle respuesta a todos esos casos de negocio, es necesario que desarrollemos lo que ya hablaba Silvia también, mecanismos o arreglos de implementación robustos. Y esto es lo que el marco de financiamiento hace, te dice, bueno, entender la transacción, las características técnicas y financieras, poner muy claro el nivel de servicio que querés lograr en el tiempo, y sabiendo en el contexto institucional en que te encuentras y los incentivos y fortalezas del sector público, privado y comunidad, ver si puede ir desde algo puramente público a casi nunca llegamos a algo puramente privado, pero hay un montón de tonos y combinaciones en medio, ¿no? Y eso es lo que nosotros también estamos proponiendo como una ingeniería de incentivos, porque creo que no hay lugar mucho a la polémica política cuando entendemos el poder de los incentivos. Y bueno, aquí algo que también desde CEPAL queremos enfatizar es que yo me acuerdo, o mis colegas cuando salió la furia de los bonos verdes decían, hay tantos millones en bonos verdes, pero no son gratis, porque los bonos verdes son financiamiento, no son fondos, ¿cierto? Entonces, ahora es quedar muy claro cuáles son las fuentes de fondo, que es lo que la OECD, por ejemplo, o la OCDE habla de las 3T, taxes, impuestos, tarifas y transferencias que podrían ser en caso de resiliencia hídrica de los fondos climáticos, de la cooperación al desarrollo o de un gobierno nacional a un gobierno local. Pero luego está la financiación. Ahora, la financiación, si es público o privada, depende de quién la pide, ¿verdad? Porque los mismos bonos los puede emitir una Bengoa, una empresa, o bueno, vamos a oír de Aguas Andinas y Veolia más tarde, o los puede emitir un gobierno municipal, ¿cierto? Entonces, si es público o privado, simplemente depende de quién estructura el mecanismo. Y solo lo que hace es adelantarnos esa plata para hacer la obra ya y tener los resultados, pero tenemos que garantizar quién va a hacer el desempeño y además quién va a pagar por esos resultados. Puede ser un donante, pero tienes que estar claro, ¿no? Y si eso puede ser a largo plazo. Y Blended es prácticamente empezar a hacer esa mezcla de público-privado.
yo voy a ver, voy a tratar de ir con esto rápido, pero como ya decía también el secretario permanente Alba Brown, lo que vemos es que muchas veces, tal vez en el mundo del agua, nos falta incluso fortalecer el caso estratégico. Y para fortalecer el caso estratégico del agua y tener influencia en la inversión privada, necesitamos hacer la fase 1, que es desenfocarnos, ¿no? Como zoom out, ¿no? Como ver fuera de tu caja y decir cómo este proyecto le va a cambiar la economía a tu ciudad, cómo va a ser realmente parte de un nuevo paradigma de desarrollo en donde el agua se vuelve no un límite, sino un motor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un caso en Indonesia que la gente se está hundiendo la ciudad porque ocupan agua subterránea, no les parece el agua superficial, les parece de no buena calidad. Con el cambio del nivel del mar y al sobreexplotar los acuíferos, se está hundiendo la ciudad, se inunda aún más, con lo cual la canalizan y sacan todo el agua a los océanos, y la gente se está moviendo para arriba. Y entonces la capacidad de almacenamiento de todas esas zonas y de absorción de agua es peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Se hunde cada vez más, hay más daños, la base municipal de impuestos baja, no le puede dar mantenimiento a esa infraestructura y la situación pues sigue para peor. Entonces, cuando propongamos un plan, tenemos que mostrar cómo, primero, entendemos esa situación problemática y los ciclos viciosos y cómo lo que estamos proponiendo va a cambiar esa dinámica. En este caso, por ejemplo, se puede recanalizar la ciudad para retener más agua, como los programas de ciudades esponja, ¿no? Que en vez de irse al mar, la retenemos, la ocupamos y incrementamos la resiliencia en muchos sentidos. Ahora, cuando tenemos esa visión sistémica, podemos empezar a ver los múltiples beneficios de esa inversión en seguridad hídrica en otros sectores y mapear los posibles contribuyentes, ¿no? Que puede ser que las fuentes de impuestos puedan ser más allá del agua. Pero ahora lo que viene, y es la fase 2, es que es bonito pensar en todos esos múltiples beneficios, pero al final, para hacer un contrato robusto, tenemos que priorizar a tal vez 3 y seguir a actores muy concretos que puedan pagar por ese nivel de servicio. Y eso es lo que viene. Bueno, por ejemplo, es lo que hicimos en la planta de Metapan, también con todos los actores mapeamos cómo esa inversión en la PETAR va a cambiar el paradigma, por ejemplo, de esa ciudad, ¿no? Y es lo que estamos viendo para que ellos puedan incluso comunicar mejor el caso estratégico. La fase 2, que es el caso comercial y financiero, nos hace ir al detalle. Y si tenemos un plan grande, como con 30 medidas, tenemos que llegar a paquetes de proyectos que son sinergéticos, que pueden incluir soluciones basadas en naturaleza, soluciones de infraestructura natural y tal vez sistemas de alerta temprana o sistemas más digitales. Y juntos ellos van a asegurar unos niveles de servicio. Y ahí es donde es importante ver a quién se le va a cambiar el nivel de servicio, porque esas son las personas que van a experimentar el valor y tenemos que buscar formas de recuperar y capturar ese valor. Que si son grupos muy vulnerables, tal vez no lo van a pagar ellos directamente, pero habrá una autoridad que lo pague. Pero tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, hay miles de cobeneficios, pero una jerarquía de funciones es protección contra inundaciones, es protección contra sequía, o sea, muy clara. El nivel de servicio, pensar en toda la vida útil de ese asset y todos los costos, ¿no? Yo sé que estoy... Pero bueno, prácticamente estructuramos ese proceso en estos 4 pasos, porque si estamos hablando de, no sé quiénes se han familiarizado con los bienes económicos, pero por ejemplo, protección contra inundaciones. Si protegemos a toda una ciudad, no los podemos excluir, ese sí realmente un bien público, ¿verdad? Pero por ejemplo, una carretera que tiene peaje, pues se les puede excluir, pero muchas personas pueden ocupar esa carretera, ese es un bien club, ¿no? Entonces, entre más público sea el bien, más vamos a tener que ir a través de impuestos. Entre más privado sea el bien, y no estoy diciendo el activo, ¿no? Pues tenemos un bosque que da agua a una utility, ¿no?
esa agua puede volverse algo que se paga, el bosque se queda en manos públicas. O sea, estoy hablando del servicio, el flujo de servicio activo. Y a medida que entendamos esto es que podemos decir, bueno, lo pagamos con tarifas, impuestos o transferencias, y una vez que resolvimos eso, vamos a la financiación y a la estrategia de adquisiciones públicas. Ya estoy terminando. Y bueno, ahora lo que tenemos es una ruta, ¿no? Y queremos trabajar con los países, Silvia lo explicará más adelante, para que hagamos un análisis, porque a veces pensamos que tenemos una propuesta de inversión, pero honestamente lo que tenemos es una idea o una necesidad. Y falta mucho para articularla como un proceso de inversión. Y bueno, esto lo vamos en las mesas redondas, vamos a profundizar, pero la recomendación es que tenemos que, tomando en cuenta ese cambio en la arquitectura financiera global que presentaba Silvia, ver cómo la narrativa de impacto de nuestros proyectos de seguridad hídrica también tiene que adaptarse, ¿no? Considerar los criterios de implementación y aprovechar el conocimiento del sector privado de las fases tempranas del ciclo de inversión de forma transparente, ¿no? Pero ellos nos pueden dar una idea de formas de implementar y un modelo de negocios que tenga mayores ingresos. Fortalecer los 3 puntos de apalancamiento clave que ya mencionaba Silvia, la capacidad de preparar inversiones, la solidez de la gobernanza del agua y la eficacia de los arreglos de implementación, y aprovechar esos mecanismos financieros innovadores. Pero bueno, en realidad las 3 mesas de hoy van a tocar estos puntos en mayor detalle, ¿no? Y ya tal vez con esto vamos a ver rápidamente la mesa redonda 1. Espero una pregunta. ¿Están todos los panelistas aquí ya en la mesa redonda de las 3? Ok. Y tenemos a 6 personas en línea que los van a ir viendo. La mesa redonda 1 es de inversión de impacto y mecanismos de financiamiento basados en resultados. La 2, que va a ser, o sea, vamos a tener 45 minutos, 50 para cada mesa, es sobre alianzas innovadoras para la acción colectiva. Y después vamos a tener un coffee break. Y la 3 es sobre cómo repensamos la planificación y la identificación de inversiones. No sé si tienen cualquier pregunta puntual, si no ya empezamos con la mesa 1. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Necesitan proyectar la otra? Bueno, entonces, para empezar con la mesa 1, en la que vamos a ver los mecanismos financieros emergentes y casos pioneros de Blended Finance, quiero pedirle a Heiner Skalix. Aquí está. Un segundo, necesito un minuto. Bueno, Heiner, en realidad la pregunta para ti es muy fácil. Cuéntanos qué es Blended Finance. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, me da gusto estar acá. Antes de que profundice en qué es Blended Finance o financiamiento mixto, finanzas combinadas, me gustaría rescatar una cifra que se mencionó hace una media hora y también se mencionó nuevamente esta mañana. Y la cifra a la cual estoy aludiendo es de más o menos el rango entre 150 mil millones de dólares y 800 mil millones de dólares, que es la brecha anual que existe para poder financiar el ODS número 6. Y para poner eso en perspectiva, para financiar todos los ODS de manera anual, se necesita más o menos 4.5 trillones de dólares, es decir, 4 seguido de 12 ceros. Y también para poner en perspectiva ese monto, la cifra anual de la asistencia oficial de desarrollo anual ODA son más o menos 250 mil millones de dólares al año, y los mercados privados de capitales a nivel global ascienden más o menos a los 340 trillones de dólares. Entonces esos son los números que quiero poner en perspectiva.
Bien, si podemos ponerla. Sí, ya te la vamos a poner, un Ok. momento. Perfecto. El concepto de blended finance o el término de blended finance no es algo nuevo, se viene haciendo desde principios del milenio, lo vienen haciendo los bancos de desarrollo, y es que toma un poco más de fuerza luego de la agenda del 2015 de Addis Ababa, justamente cuando se hace también alusión a los ODS, y también toma y recobra más fuerza aún en la última sesión de Sevilla que se tuvo en el Forum for Development, donde se están tratando de organizar y movilizar la mayor cantidad de diferentes herramientas de financiamiento que pueden existir justamente para cerrar la brecha que existe. Una de esas herramientas viene a ser Blended Finance, que eso es lo que les voy a comentar ahora con mayor profundidad. Es Un más fácil momento, si lo- si le lo- voy a pedir tal vez al señor, ¿podemos proyectar la de la mesa 1? Es más fácil si lo visualizamos, por eso de esa manera. Bueno, Ya está por venir. puedo ir avanzando porque no llega todavía la ok. visualización. Entonces, tanto en el 2015 en Addis Ababa como en el último foro de Sevilla, se hizo hincapié en tratar de apalancar y utilizar más estructuras de blended finance, y hasta ese entonces, hasta el 2015, no existía una organización que acopie o promueva el uso de estructuras de blended finance, y así es que nace Convergence. Somos una red, o la red global de blended finance, una organización sin fines de lucro con base en Toronto, Canadá, pero una presencia global, con el propósito de poder promover el uso de blended finance en tres pilares estratégicos. El primero viene a ser, tenemos la biblioteca más grande de transacciones históricas de blended finance, más de 1,500 transacciones a lo largo de diferentes ODS y de diferentes regiones y de diferentes tamaños y de diferentes tipos de transacciones. Eso ha movilizado aproximadamente 250,000 millones de dólares. Entonces, la idea de acopiar esa base de datos es de tener la evidencia y mostrar casos de éxito de cuándo se ha utilizado Blended Finance y cómo y por quién. El segundo viene a ser tratar de capacitar y participar en diferentes sesiones como la de hoy día para ver cómo es que Blended Finance puede ser una de las soluciones de financiamiento que sea una alternativa para el desafío o una idea que estén trabajando, y Blended Finance se preste para esa solución. Y finalmente, para crecer el ecosistema de transacciones de Blended Finance, nosotros administramos grants o recursos o donaciones de diferentes donantes, y cuando quiero decir donantes estoy hablando ya sea de gobiernos o estoy hablando de fundaciones o organizaciones que están otorgando recursos, ya sea bajo términos concesionales, que quiere decir muy por debajo de mercado, tasas muy bajas, a veces cero rendimiento, plazos muy largos, condiciones muy blandas, para que se puedan utilizar y apoyar nuevas ideas que están en el pizarrón para que se alivianen los costos de lo que es el armar esas soluciones y se pueda llegar a mercado. Entonces, esos son los tres pilares en el cual trabajamos como Convergence. Bien, ahora entrando directamente en la materia, ¿qué es exactamente Blended Finance o finanzas mixtas? Blended Finance es el uso estratégico del capital catalítico o concesional, como decía, aquel capital que está por debajo de condiciones de mercado, que proviene ya sea de fuentes públicas o filantrópicas, para incrementar o apalancar o atraer la inversión privada en países de desarrollo. ¿Cuál es la inversión privada? La inversión privada es de aquellas instituciones que están buscando condiciones de mercado. O sea, tienen diferentes alternativas de inversión y, por tanto, tienen que invertir en una alternativa que sea muy similar a las que les daría el mercado. Es una manera de estructurar, y eso quiero hacer hincapié, porque Blended Finance no es un instrumento de financiamiento, es una manera de estructurar un instrumento de financiamiento. El instrumento puede ser un bono, puede ser una nota, puede ser un fondo, pero no es en sí, cuando hablamos de Blended Finance, de un instrumento en particular, sino cómo se estructura. Y se puede estructurar también a lo largo del tiempo. Puede nacer una idea como Blended Finance, o se puede utilizar el blending, como se llama, luego en la etapa de un proyecto. Básicamente es la mezcla de los dos tipos de capital en una estructura, y el propósito y el rol de apalancar ese capital catalítico o ese capital concesional, que es muy escaso, es de poder
reducirle el riesgo a la iniciativa que se trata de financiar para que de esa manera el sector privado pueda participar y pueda participar a escala. Muy brevemente y de manera visual, quiero hacer un poco de hincapié en lo que viene a ser la teoría y cómo lo ve el inversionista o cómo ve el sector privado las inversiones que va a hacer. Básicamente, esta es una gráfica que muestra que cualquier inversionista racional, a mayor riesgo que está tomando, está exigiendo mayor rentabilidad. Si yo voy a tomar más riesgo hoy día, quiero que me paguen más hoy día. Y también es bajo la premisa de que $1 hoy día vale más que $1 de acá a 5, 7, 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos en la línea azul, que va desde de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, es lo que llamamos la línea óptima de mercado, donde el inversionista privado nuevamente tiene diferentes alternativas de poder colocar su dinero y si la coloca en esa línea azul está adquiriendo el balance adecuado que existe entre lo que viene a ser el riesgo y el retorno. Lamentablemente, la mayoría de las soluciones para cerrar la brecha de financiamiento para los ODS y en particular también el ODS número 6 está por debajo de esa línea, es decir, es muy riesgosa y por tanto el inversionista privado no va a querer participar o va a poder financiar esa solución y por tanto tal vez esa solución nunca llegue a mercado y nunca llegue a ser una realidad. Entonces la idea a través de Blended Finance es cómo podemos llegar desde el punto A al punto B. ¿Cómo le puedo yo reducir el riesgo a esa solución o a esa transacción para que el sector privado pueda invertir y de esa manera llegamos a los números adecuados y esa solución pueda llegar a ser una realidad? Hay diferentes mecanismos de poder hacer eso. Nuevamente, al ser Blended Finance una manera de estructurar instrumentos financieros, no nos referimos al instrumento en sí, pero más bien a los 4 arquetipos que llamamos, que es la manera en que se le reduce el riesgo a una iniciativa. Y voy a mencionarlos brevemente, los 4 que más vemos nosotros en Convergence basado en la data que manejamos. La primera tiene que ver con el uso de ese capital catalítico concesional para que actúe como una especie de colchón financiero y absorba cualquier pérdida que puede existir tanto en el patrimonio o en la deuda de una estructura financiera. Toda iniciativa se financia mediante patrimonio o acciones o mediante deuda o mediante préstamos y la idea es que esa capa de capital concesional, bajo términos muy blandos, tasas muy bajas, plazos muy largos, actúe como un colchón financiero para que en caso de que exista una pérdida no le llegue al inversionista privado. La segunda que vemos que es muy común también es el uso de una garantía que envuelva algún proyecto para que le dé esa garantía al inversionista de que en caso de que falle cualquier o exista algún riesgo que se materialice que no haya sido contemplado, el inversionista esté cubierto por esa garantía. Y generalmente el que otorga la garantía tiene un perfil de crédito, alguien más creíble, alguien con mayor espalda financiera que pueda reponer esos recursos y de esa manera no se incurre en pérdida. El tercero tiene que ver un poco con lo que mencionaba de lo que hacemos justamente en Convergence, que viene a ser dar esas donaciones para apoyar nuevas iniciativas y de esa manera absorber parte del costo, ya sea legal, financiero, de marketing, de estudios, de especialistas, para que se alivianen los costos de un proyecto y de esa manera cuando el proyecto llegue a ser una realidad y llega a financiarse, esos costos no son trasladados al inversionista o al tomador final de esa solución en el caso de una planta de agua, por ejemplo. Y finalmente, el arquetipo más común que vemos es el tema de asistencia técnica. Es algún donante que paga para proveer la asistencia técnica que acompaña un proyecto. Y de esa manera, al ser el donante que cubre los costos de la asistencia técnica, esa transferencia de capacidades o de conocimientos, no se traspasan esos costos al proyecto en sí, pero sí el beneficiario final se beneficia de todo ese traspaso. Eso es lo que es Blended Finance en resumen. Sé que lo he hecho bastante rápido, pero lo más importante me gustaría que se queden con 3 conceptos cuando escuchen Blended Finance o financiamiento mixto. El primero es, sí, evidentemente Blended Finance tiene que estar relacionado a finanzas, está en el nombre, pero lo más importante es que es un mecanismo de reducción de riesgo para soluciones. Ese es número 1. Segundo, Blended Finance, si bien tiene que ver con finanzas, y lo dijo el secretario Brown más temprano, tiene que ver con
alianzas estratégicas y con partnerships, porque cada parte que participa en una transacción de blended finance entra con su propio perfil de riesgo y de retorno. No le estamos pidiendo al inversionista que ajuste su perfil de riesgo, pero que participe de la manera, si vale el término coloquial, como se sienta cómodo, asumiendo tal riesgo, tal retorno, no me pidan más, no me pidan menos. Entonces no se le está cambiando la exigencia de la inversión que tiene ese participante. Y al ser una diversidad de diferentes participantes que están colaborando en tratar de crear esa solución, hasta muchas veces el mismo idioma es todo un desafío, porque rentabilidad no es lo mismo para el sector público que para el sector privado, pero se trata de las alianzas. Y finalmente, Blended Finance es llevar esta movilización de recursos a escala. Si hacemos un poco de memoria y anecdóticamente, así nació la industria, por ejemplo, de microfinanzas. Requería mucho blending para cambiar el riesgo, y hoy en día cada vez requiere menos y menos blending. Contactos a la orden para cualquier otro tema. Muchas gracias, Heiner. Entonces nos quedamos con que es acerca de reducir riesgos, colaboración y alianzas estratégicas, y al acomodar los diferentes gustos y apetitos de riesgo, movilizar el capital. Con eso quiero ir a Antonella Laino, gerente, bueno, Heiner, por cierto, ya lo vieron en el título, pero estábamos afinando, es el director para Latinoamérica de Convergence Blended Finance, la organización que realmente lleva como el pulso a Blended Finance en todos los sectores. Bueno, ahora Antonella Laino, gerente de finanzas y relación con inversionistas de Aguas Andinas. La pregunta que te tenemos, Antonella, y voy a empezar a ser más estricta con el tiempo, a Heiner, porque nos estaba dando como la clase magistral para que todos los demás empecemos a ver los diferentes tipos, ¿verdad? Pero la pregunta que tengo para ti, Antonella, es desde la perspectiva global y regional de Veolia, ¿qué nuevas tendencias observan en materia de financiamiento de la seguridad hídrica y la adaptación? ¿Y qué instrumentos innovadores de esos que hemos mencionado rápido, verdad, han sido ocupados por la empresa para financiar estas inversiones? Perfecto, muchas gracias, Mónica. Intentaré ser lo más breve posible. Buenas tardes a todos. A ver, Aguas Andinas y obviamente dentro del grupo Veolia, que opera alrededor del mundo y no solo en Chile y en el sector agua, diría yo que ha hecho uso y hacemos uso de estructuras financieras bastante plain vanilla en una primera instancia, por ejemplo, accediendo a los típicos mercados de deuda pública. Por un tema de tamaño, de la envergadura de montos que necesitamos, plazos y distintas condiciones financieras. Pero sí me gustaría hacer un zoom y hacer hincapié en que ya desde el 2018, focalizándonos en Chile y en la región metropolitana, que es donde opera Aguas Andinas específicamente, hemos siempre hecho emisiones de deuda o hemos cerrado financiamientos con algún tipo de característica ESG. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hemos sido una de las primeras empresas en el país que han hecho esto, y luego ya en 2022, post estallido social, que es una situación muy específica que ha sucedido en Chile, pero que ha generado el cierre de los mercados de deuda pública, hemos ido, y obviamente la pandemia que ha afectado alrededor del mundo, y no me voy a extender en ello, hemos decidido cambiar la estrategia y hemos abierto la compañía al mundo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Podrán decirme, bueno, siguen siendo estructuras bastante plain vanilla, son emisiones de deuda pública, privada, bonos al fin, pero sí fuimos a mercados donde tener este print ASG es muy valorado, es parte de la gran demanda de las condiciones financieras a las que uno accede. Y aquí con esto me quiero detener en ir más al detalle o a lo concreto. Por ejemplo, hemos hecho emisiones de bonos privados en Asia, en dólares australianos, en yenes a plazos largos, con características a nivel financiero muy convenientes, pero donde el estar dando cuenta de los proyectos que estamos financiando, que claramente tienen que ver con el cambio climático, con cómo enfrentamos la ciudad y el país, justamente este gran tema de sequía que tenemos y del cual somos parte y parte de los países más damnificados a nivel mundo,
ha sido muy valorado. Hemos ido al mercado suizo también, que es un mercado de deuda público, pero donde esta característica ESG, diría yo que es parte primordial de justamente tener esta demanda. No quedándome solo en aguas andinas, me parece muy relevante destacar que Veolia como grupo, este año, por ejemplo, hizo una emisión de deuda donde también tuvo la característica de bono verde. Y acá hay cifras bien relevantes porque el 82% de la demanda estuvo alocado en inversionistas, obviamente calificados, pero que solo compraban deuda que tenía alguna característica ESG, así de concreto. Durante mucho tiempo se hablaba en cómo lo priceo, cómo veo esa demanda específica. Bueno, yo creo que eso ya se instauró y ya llegó. Que te interrumpa antes de terminar, ¿puedes decir rápido ASG? Porque a lo mejor no para todos. Sí. Ambiental, social y gobernanza, ESG, para hacer el paripaso en cifras en inglés. Y lo último que me gustaría mencionar, y un tanto más relacionado también a lo que hacen organismos multilaterales, es que a nivel Latinoamérica, Veolia opera en más de 9 países y si tenemos un poco de tiempo luego me explayaré en eso, pero en Ecuador, especialmente en Guayaquil, operamos a través de una alianza público-privada a través de Interagua, y en 2018 hicimos un financiamiento con Bidinvest. Otra característica muy relevante en este ámbito es el uso de fondos, ¿no? De estos 70 millones de dólares que Bidinvest nos ayudó a financiar. Era parte del plan de inversión quinquenal, y aquí el principal objetivo era justamente aumentar la cobertura de agua potable, de alcantarillado. Y para que simplemente tengan algunas cifras, por ejemplo, la cobertura o el acceso en términos de alcantarillado era un 30%, y el objetivo al 2031 ya va a ser superior al 90%. Entonces, se han logrado a través de este tipo de financiamientos, diría yo, aspectos muy relevantes para la población y que obviamente han generado o generarán, porque todavía nos quedan algunos años, impactos muy positivos en términos de cómo se mide en la calidad de vida al final, que es lo que buscamos de las personas. No sé si llegué bien. Muchas gracias. Perfecto el tiempo. Pero vamos a tener 2 preguntas por panelista. En el caso de Heiner, porque nos daba una explicación más amplia, fue una, pero el resto vamos a ir así, y si podemos hacer una segunda ronda la haremos. Pero la segunda pregunta que yo tenía para ti era, ¿cómo ves la evolución del sector privado, más allá también como de las prestadoras de servicio como Veolia, pero las corporativas, y su rol en el financiamiento de la seguridad hídrica, ¿verdad? ¿Y cuál sería tu mensaje para los directores de agua de la región respecto a las posibilidades de la colaboración público-privada? Más allá de la típica APP, ¿no? O sea, del contrato, sino la colaboración público-privada de forma más amplia. Sí, y en este caso se me vienen a la mente, focalizado en las mismas geografías, perdón que sea reiterativa, pero Aguas Andinas, cuando comenzó a operar, cuando la compañía se privatizó, hace más de 25 años, llegó en un momento en que la ciudad tenía un gran problema en relación a las aguas servidas. Solo el 4% de las aguas servidas eran tratadas. Y lamentablemente toda la vertiente era al río Mapocho, que cruza la ciudad. Por ende, las enfermedades eran, el ámbito de enfermedades entéricas era muy grave. O sea, era una necesidad inminente generar esta alianza público-privada. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque 12 años después, habiendo invertido más de 1.200 millones de dólares a través de diversos instrumentos, no es necesario involucrarnos en eso ahora, se logró que el 100% de las aguas puedan ser tratadas. Entonces creo que aquí, obviamente, hubo un proyecto de la mano con la autoridad pública que se llamó Mapocho Urbano Limpio. Hoy en día somos parte del pequeño porcentaje a nivel mundo de países que tienen el 100% de sus aguas tratadas. Es un tema súper relevante, creo que todos los que están aquí lo saben más que yo y lo han visto más que yo. Creo que este es un ejemplo más que concreto de cómo esta alianza o este rol de ambos es necesario que funcione en conjunto y no por separado. Y en el tema que había mencionado brevemente en tu primera consulta y en relación a Ecuador,
es un tanto lo mismo. Hay un montón de métricas relacionadas a lo que es el agua no contabilizada, que creo que es un gran dolor alrededor del mundo. Y por ejemplo, cuando comenzamos a operar en Guayaquil, este era inferior al 30%, si mal no recuerdo. Hoy en día ya estamos superando cifras, era superior al 80% y hoy en día ya estamos en cifras cercanas o bajo el 40%. Entonces, ¿qué quiero figurar o mostrar con esto? Finalmente, porque en Guayaquil operamos con la compañía o la empresa municipal y obviamente aquí estamos en constante vínculo, más allá de las alianzas que vayamos generando en el día a día, que sería más relacionado a lo que hacemos en Aguas Andinas, son ejemplos súper claros de cómo esto debe ser abordado y cómo se logran objetivos concretos. Yendo a tu pregunta del consejo, el mensaje para un director financiero o cualquier directivo de una compañía de la industria sanitaria, yo creo que es el tener claro que ambos roles pueden ir de la mano y deben ir de la mano. No me quiero extender porque quizás estoy muy justa de tiempo, pero nosotros lanzamos hace 2 años un plan de inversión súper ambicioso para la región metropolitana que se llama Biociudad en Aguas Andinas. Son más de $1.000 millones de inversión. Hacia el 2030, obviamente, todo el despliegue. Y lo hicimos totalmente consensuado con las autoridades y con ese convencimiento de que, por ejemplo, todo lo que es cambio climático, eventos de turbiedad y los proyectos que se necesitan desplegar para ello, que ya hemos hecho algunos, por supuesto, son necesarios. Si no, no vamos a poder seguir brindando un servicio de calidad. Entonces, creo que ese es un poco el concepto. Muchísimas gracias creo que ha sido muy útil de ver cómo Aguas Andinas ha emitido bonos y buscado capital en otras regiones y cómo esa categoría de ambiental, social y de gobernanza que es prácticamente la inversión de impacto les ha favorecido. También gracias por explicar cómo, a pesar de que obviamente puede haber un conflicto inherente de intereses en alguna forma a través de una buena regulación, yo creo que lo vimos también el año pasado con el tour de estudio en Chile, se puede lograr esa colaboración público-privada sinergética, ¿no? Y no parasítica, como dice Mariana Mazzucato. Así que muchas gracias por el ejemplo. Con eso voy a ir a Daniel Vera, que es el facilitador para NDC Partnership, no sé cómo lo... Facilitador país del NDC Partnership. Sí. ¿Cómo se traduce? Pero bueno, para el desarrollo de los planes de contribuciones determinadas de Chile, y que quisiera que nos cuentes un poco, ¿no? De qué se tratan los nuevos planes NDC 3.0, las lecciones desde la experiencia chilena. Y cuál es el valor añadido del enfoque que se le está dando a estos planes, ¿no? ¿Qué avances y cuellos de botellas institucionales observas y qué elementos habilitadores son prioritarios para cerrar la brecha de implementación en seguridad hídrica? Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí un gusto poder estar acá presente y compartir un poco, por un lado, el trabajo que hacemos en el NDC Partnership y por el otro, las grandes cosas que están pasando en Chile, particularmente con su nueva NDC 3.0. Lo primero que quisiera señalar es que Chile durante los últimos años ha desarrollado un avance gigantesco en materia climática que lo posiciona como un ejemplo a nivel global. Eso en primer lugar. Y por lo mismo, esos avances no son solo técnicos, sino también se podría considerar que son avances culturales. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de entender la acción climática como política de Estado, como algo completamente transversal, y con responsabilidades claras y mecanismos de coordinación que cada vez están más maduros. Hay opciones de mejora, por supuesto, pero estamos avanzando de buena forma. Y si tuviéramos que destacar hitos, sin lugar a duda, la Ley Marco de Cambio Climático es un hito que viene a cambiar el escenario nacional, porque le da carácter vinculante a la meta de carbono neutralidad y resiliencia de aquí al 2050, pero también porque crea un conjunto de instrumentos de gestión del cambio climático. Por ejemplo, la estrategia a largo plazo, los planes sectoriales y la NDC. NDC que ahora tenemos una nueva versión, la NDC 3.0, que viene a tratar todo el periodo entre el 2025 y el 2035, y que yo creo humildemente que también marca un hito nacional.
¿Por qué? Porque no solo eleva la ambición que tiene el país en la materia, sino porque también hace el instrumento mucho más coherente con la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Qué significa esto? Que, en particular, hay un enfoque mucho más sistémico y transversal. No se queda solo en metas sectoriales, sino que se integra mitigación, adaptación, transición socioecológica justa, y por tanto ya no solo se habla de reducir emisiones, sino también se habla de resiliencia social, resiliencia económica, resiliencia territorial, lo que es un tremendo, tremendo avance. En ámbito de adaptación, por supuesto, destacar el posicionamiento de la seguridad hídrica como eje prioritario de la nueva NDC de Chile. Chile asumió la obligación de elaborar planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, y esto significa que se incorpora gestión de riesgo, participación local y soluciones basadas en la naturaleza, que es un tema que pareciera que cada día está más y más en boga. Descrito este escenario positivo, ante la pregunta, ¿hay cuellos de botella? Por supuesto que los hay. Pero debido a la temática que estamos hablando, me voy a enfocar en algo muy particular, que es la disponibilidad de financiamiento. Habitamos hoy en día en un contexto global donde los recursos internacionales y pareciera que nacionales cada vez están más limitados, y habitamos también en una cierta incertidumbre. Y eso impacta, por supuesto que impacta en la manera de planificar proyectos climáticos a largo plazo y también de qué manera podemos sostenerlos en el tiempo. Eso es una realidad que yo creo que debemos asumir y que también nos invita a innovar, a de qué manera podemos mejorar las cosas que estamos haciendo para adaptarnos a esta nueva realidad. Este escenario desafiante también involucra desafíos operativos que en mi tiempo trabajando en el NDC Partnership me doy cuenta que continúan estando de manera bien clara en Chile y que debemos hacernos cargo. En primer lugar, es sumamente necesario mejorar la priorización de medidas, acciones y proyectos para, en este nuevo escenario, gestionar de mejor manera los recursos disponibles que hay. Eso sin duda. En segundo lugar, hay que continuar mejorando indicadores de monitoreo y evaluación, que estos sean claros y comparables en el tiempo, porque tenemos que medir de buena forma los avances reales de los proyectos y el impacto que están teniendo en el territorio. Y finalmente, un desafío no menor es contribuir a la articulación de todos los instrumentos de gestión del cambio climático que les señalé. Tienen que conversar entre sí para idealmente generar economías a escala y sinergias en su implementación. Tenemos la fortuna de que Chile no es un país necesariamente grande, por tanto podemos trabajar en ello para tener una mejor coordinación en ese ámbito. Y ya para finalizar, por supuesto, elementos habilitadores, escucho la alarma, así que ya finalizo. Sumamente importante destacar dos cosas, que por un lado es necesario continuar diversificando el financiamiento y por el otro propiciar la colaboración público-privada, que sé que es algo que venimos conversando hace mucho tiempo, pero hay que continuar con esa agenda impulsándola. Algo muy positivo a destacar, y con esto cierro, ambos ámbitos están reconocidos, tanto en la NDC 3.0 como en la Ley Marco de Cambio Climático. Por ejemplo, con esto cierro, la NDC establece compromisos concretos para, por ejemplo, desarrollar una cartera valorizada de proyectos públicos y privados de aquí al 2027 y, otro no menor, crear mecanismos permanentes de diálogo público y privado de aquí al 2030. Wow, excelente. Sobre todo esos dos últimos puntos, que crear mecanismos permanentes para el diálogo público-privado y además que las responsabilidades de cómo se va a generar ese portafolio de inversiones están claras. ¿Quién va a hacer qué a través del ciclo de inversión? Bueno, tengo una segunda pregunta para ti, pero pues te voy a restar un minuto. ¿Cuáles son, estamos aquí reunidos con también muchos directores de agua, ¿qué recomendaciones operativas darías, ¿no? Para ellos sobre con quién, cuándo y cómo involucrarse para posicionar estos proyectos de seguridad hídrica dentro de estos planes NDC 3.0 y atraer también capital privado? Perfecto. Voy a ser muy concreto en mi respuesta. Si bien yo represento al NDC Partnership, nosotros trabajamos muy de cerca con el sector público, entonces en ese ámbito, sobre con quién involucrarse, por supuesto destacar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Yo destaco bastante el trabajo que ellos realizan. Lideraron la estrategia financiera frente al cambio climático, que es una herramienta que va a define más bien criterios para que un proyecto sea elegible para financiamiento climático, bonos verdes y bonos sostenibles. Y por el otro lado, por supuesto, mantener una comunicación muy cercana con las personas del Ministerio de Medio Ambiente, ya que son los responsables de darle coherencia técnica a todas las iniciativas que se están desarrollando, incluso desde el sector privado.
El Ministerio de Medio Ambiente está coordinando los planes de adaptación, incluido el Plan Sectorial de Recursos Hídricos, y participa en el Fondo Verde del Clima y es nuestro punto focal en el NDC Partnership. Y por lo mismo quisiera aprovechar esta instancia muy brevemente para comentarles un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros para impulsar iniciativas climáticas. En el presente, esto lo digo con mucho orgullo, la alianza incluye a 250 miembros entre países y organismos internacionales que apoyamos el desarrollo de proyectos climáticos en muchas áreas y hoy en día más que nunca alineados con la implementación de la NDC 3.0 de Chile, que va a ser un desafío tremendo. Entonces, mi invitación a involucrarse con los actores públicos, porque a través de ellos ustedes también pueden presentar iniciativas ante el partnership para encontrar financiamiento, ya sea obviamente monetario, o sino también apoyo técnico, que con mucho gusto nosotros también lo podemos entregar. ¿Cómo involucrarse? Bueno, hay temáticas que están muy en boga que yo les recomendaría que si tienen ideas de proyectos sobre ellas, las impulsen, las compartan. Por ejemplo, consumo de agua, resiliencia territorial, gestión de riesgo hídrico, son temas que siempre están saliendo. Reducir vulnerabilidades de sequías, inundaciones, pérdidas productivas, son otros temas que siempre nuestros actores internacionales están preguntando qué se está haciendo en Chile al respecto y, casi de manera transversal, incorporar soluciones basadas en la naturaleza, como les adelantaba en mi respuesta anterior, una temática que llegó definitivamente para quedarse. Y para cerrar, ¿cuándo involucrarse? Idealmente lo antes posible. Yo tengo la certeza de que mientras más temprano sea la conversación presentando diseños de proyecto, más fácil es poder incorporarlos en el vínculo con el sector público. Así que mi invitación, como les decía, involucrarse desde el inicio con bancos, fondos de inversión y representantes del sector público. Esto permite adaptar esos proyectos a las necesidades del sector público y poder hablar con la disponibilidad de financiamiento climático. Para cerrar, porque créanme que todos los desafíos que yo les acabo de señalar, si no disponen de una participación responsable y proactiva del sector público, son imposibles de solucionar, al menos para el caso chileno. Muchas gracias. Yo creo que, y sobre todo porque nos diste unos tips muy concretos, porque hay veces los términos también, ¿no? Los términos nos ayudan a contar la narrativa del proyecto de tal manera que se alinee a esos criterios. Yo creo, me gustaría, sí, solamente súper rápido, como en 3 palabras me responde. Tú nos hablabas de Chile, pero el NDC Partnership funciona de una manera similar en todos los otros países. Nosotros tenemos presencia en gran parte del mundo, incluyendo distintas regiones del planeta. Por tanto, probablemente si ustedes están representando en este momento otro país, haya algún representante o algún vínculo con el NDC Partnership. Por tanto, por favor, no se queden con la imagen de que solo los chilenos y chilenas pueden participar de esto. Somos un organismo internacional, así que encantados de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que eso ya nos va encaminando también para hemos ido como, digamos, de la explicación de lo que es Blended Finance, un ejemplo muy cercano de Aguas Andinas y cómo están haciendo uso de esos mecanismos financieros. Luego, el ente como NDC Partnership, que está creando ese ecosistema para crear la cartera de inversiones. Y ahora vamos a hablar con un actor que se está uniendo en línea, que también es muy fuerte en lo que es canalizar y crear, digamos, vamos a hablar con Renato Mora, el representante de Water.org para Latinoamérica. Y Water.org bueno, tal vez Renato tú nos dices también súper cortito la trayectoria de Water.org. Y luego la primera pregunta que yo tengo para ti, Renato, es, bueno, sobre mecanismos innovadores de financiamiento para la seguridad hídrica, sobre todo para los grupos más vulnerables. ¿Cuáles han sido las recientes experiencias de Water.org? Y sobre todo estamos muy interesados de saber sobre la reciente emisión de bonos azules vinculados a proyectos de agua y saneamiento que han facilitado en el Perú. Y obviamente tus lecciones aprendidas de ese proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo a todos. Bueno, como dice Mónica, yo me llamo Renato. Yo trabajo actualmente en la parte yo soy director de operaciones para Latinoamérica de Water.org. Water.org es una organización filantrópica presente globalmente. Hoy estamos en por lo menos 15 países con casi 200 socios activos. Y
tenemos la misión de cerrar la brecha de acceso a agua y saneamiento para la población, principalmente para los que más necesitan. Y actuamos en general con soluciones que necesariamente tienen que ser significantes en escala, que tienen que ser sistémicas por naturaleza y con impacto perenne. Y vemos nuestra manera de cerrar esa brecha. Trabajamos constantemente de dos maneras. Trabajamos tanto con las instituciones financieras cuanto con los servicios, con los proveedores de servicios de infraestructura. Y actuamos en dos puntos del flujo. Okay. Actuamos tanto en la parte de conectar posibles inversionistas a las instituciones financieras y en las instituciones financieras más particularmente trabajamos también en la punta. En la punta significa con la asistencia técnica para que podamos desarrollar productos financieros para las personas que más lo necesitan. Okay. Mónica ha mencionado muy importante nuestra reciente emisión de bono en bono azul en Perú. Eso ha sido una coordinación, en un ejemplo creo que de partnership entre Water.org, la Federación Peruana de Cajas Municipales, bien como COFIDE, que es el Banco de Desarrollo de Perú. Okay, cada uno entendiendo muy bien su rol y sus riesgos, pero también aprovechando lo que cada uno trae de capacidad operativa para la ejecución del proyecto. Okay. Yo voy a tomar un poco más de 2 minutos del tiempo de ustedes para compartir un video que hacemos que ejemplifica y nos trae a luz cómo ha sido la emisión de ese bono para luego volver a hablar un poco de las lecciones aprendidas, Mónica. Ahora comparto un poco la presentación. La pandemia nos ha enseñado lo importante que es el acceso al agua en los hogares y sobre todo la importancia del agua de calidad en nuestro hogar para el bienestar de nuestras familias. Muchas personas en nuestro país tienen que madrugar para esperar una cisterna todos los días para que se les venda el agua del día. En el Perú, 3.4 millones de personas carecen de acceso al agua potable, casi 6 veces el número de habitantes de Arequipa y casi 16 veces el número de habitantes de Tacna. En marzo del 2017, FECMAC y Water.org firmaron un convenio cuyo principal objetivo ha sido facilitar la implementación de un nuevo producto financiero para acceso de agua y saneamiento. Es así como las cajas municipales de ahorro y crédito ofrecen créditos especializados para financiar conexiones de agua y desagüe, tanques elevados, filtros de agua, termas, construcción y mejoramiento de baños, logrando un portafolio total de 296 millones de dólares. Mediante una alianza entre COFIDE, FECMAC, Water.org y las cajas municipales de Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Piura y Trujillo, se ha desplegado la iniciativa para la emisión del primer bono azul del Perú, con un compromiso conjunto de seguir impulsando el producto financiero especializado de agua y saneamiento de las cajas municipales, especialmente para el escalamiento del producto en zonas rurales. Para la emisión se etiquetó el bono bajo la categoría de gestión eficiente y resiliente del agua, como mecanismo de adaptación al cambio climático, tomando el marco de bonos temáticos de COFIDE y que cuenta con una revisión de segunda parte de Standard & Poor's. COFIDE realizó la emisión del bono azul por 100 millones de soles a un plazo de 12 meses. La tasa del bono fue de 4.72% con un spread de 14.87 PBS. Este primer bono azul en Perú, emitido por COFIDE con un monto demandado de 217 millones y adjudicado por 100 millones, representa el inicio de una gran oportunidad para financiar el cierre de brechas sociales y ambientales, con el portafolio subyacente de créditos especializados con la que las cajas municipales cuentan. El 42% del bono azul fue adquirido por AFPs, 30% por entidades del sector público, 14% por SAPs, el 8% por fondos mutuos y 6% por seguros y EPS. Sigamos mejorando la calidad de vida de todos los peruanos. Bueno, gracias por el video. Bueno, ahora más específicamente a la pregunta, Mónica, hablamos de lecciones aprendidas. Entiendo que
como dije antes, entender el rol de cada ente y entender la capacidad que cada ente tiene de llegar a soluciones y aportar al proyecto. Las entidades como WaterOrg, filantrópicas, que ya trabajan con las soluciones de microcrédito y microfinanzas para la población más carente, tiene datos, puede asumir, puede tener la capacidad de llegar a las cajas municipales y a los bancos de desarrollo en los países, de manera que tengamos una estructurada propuesta de servicios y de proyectos. Yo quería dar un ejemplo. El primer Bono Azul de Perú ha cerrado la semana pasada, y es importante decir que tuvimos, y como hemos dicho aquí algunas veces, tenemos aproximadamente 100.000 personas alcanzadas en impacto por el proyecto específico del Bono Azul, lo que dice bastante respecto en lo que es ampliar la capacidad y la cobertura de las soluciones para el agua. 48% de los préstamos fueron para mujeres, lo que habla bastante de lo que es la inclusión femenina en el acceso a agua. Y tenemos claramente un impacto descentralizado en el país, en Perú. Eso dice respecto a lo que es cerrar las brechas de cobertura de acceso a agua en el país. Bueno, creo que eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Renato, también por compartir el video, que creo que nos dio una visión bastante concreta, ¿no?, del tipo de inversiones también que van a ser posibles. Tal vez una pregunta, y necesito una respuesta bastante corta, es, en base a esta experiencia, ¿cuáles serían también tus consejos en cuanto a los que planifican la seguridad hídrica en los diferentes países, de cómo tomar en cuenta estas posibilidades que ustedes acaban de demostrar en el Perú en sus procesos de planificación? Bueno, yo tendría consejos muy prácticos de que entender todo el escenario involucrado, todos los actores involucrados en el acceso a agua. Ese fue un gran ejemplo de Blended Finance. Como Water.org está en su naturaleza la busca e innovación por mecanismos así. Estamos buscando también oportunidades en México, donde podemos también trabajar con municipalidades que quizás no tengan acceso a recursos, trabajar de una manera para que ellas accedan a recursos federales, en el caso de México, por ejemplo, y en ese caso damos soporte en la elaboración de proyectos. Entonces, mi consejo muy práctico es tener, de hecho, concepción de que hay entidades como Water.org o con capacidad de desarrollo de datos y desarrollo de proyectos que pueda dar soporte, sea con asistencia técnica, sea con inversiones para el desarrollo de proyectos y el consecuente aumento del acceso al agua para la población. Muchísimas gracias, Renato, por esos consejos prácticos. Y ahora quisiera ir hacia María Teresa Medina. Las preguntas, María Teresa Medina, que es la vicepresidenta senior y la líder para Latinoamérica y el Caribe para Water Equity, una organización hermana de Water.org. Quisiera que nos contaras, María Teresa, cuánto han invertido en América Latina hasta ahora y en qué tipo de instituciones, ¿no? Y también un poquito corto en sí, qué es Water Equity, su modelo de funcionamiento. Gracias. Perfecto, Mónica, pues muchas gracias y buenas tardes para todos. Y efectivamente creo que vale la pena empezar diciendo un poco sobre Water Equity, que es un administrador de activos
dedicado a movilizar inversiones privadas en agua y saneamiento en mercados emergentes. Desde el 2016, que fue cuando arrancó Water Equity, creada por Water.org, se han creado 5 fondos de inversión. Recientemente se lanzó el sexto. Y hasta ahora hemos tenido más de 460 millones de dólares en capital privado comprometido. En este momento contamos con 2 objetivos diferentes. Por un lado tenemos fondos dirigidos a instituciones financieras y un fondo de infraestructura. Para contestar la pregunta de Mónica, me voy a enfocar por ahora en la parte de instituciones financieras. En Latinoamérica, el primer desembolso se hizo en 2021, porque inicialmente arrancamos operaciones en otras regiones y Latinoamérica todavía sigue siendo el más pequeño, representando cerca del 5% del portafolio de instituciones financieras. Entonces, desde el 2021 se han desembolsado 48 millones de dólares en 6 países a 9 instituciones, pero esos 48 millones que nosotros hemos desembolsado realmente se han convertido en 66.4 millones de dólares que las instituciones financieras a las que nosotros les hemos prestado han prestado a clientes. Entonces el impacto ha sido mayor, se han impactado en Latinoamérica cerca de 135.000 personas. La mayoría de las entidades con las que nosotros trabajamos son instituciones microfinancieras y pues clave aclarar que nuestra tesis de inversión está enfocada específicamente en temas relacionados con agua y saneamiento que cubran 3 necesidades básicas, es lo que buscamos, necesidades de acceso, calidad o escasez. Y las instituciones financieras con las que trabajamos pueden ser ONGs o for profit y pueden ser reguladas o no reguladas. Les voy a contar muy brevemente un caso de éxito que tuvimos en la región, que es el caso de Génesis Empresarial en Guatemala, que es una ONG fundada en 1988, que hoy en día ya tiene una cartera bastante grande de más de 550 millones de dólares. Ellos tienen como metodología para cumplir su misión algo que ellos desarrollaron internamente que se llama la Ruta del Desarrollo, donde van midiendo para cada cliente en cada ciclo de crédito cómo van evolucionando en 2 ejes, tanto en la parte financiera como en la parte de calidad de vida. Y en esa parte de calidad de vida es donde nosotros entramos a jugar un papel importante porque ven la evolución de los clientes en términos de calidad de vivienda y dentro de esta parte de vivienda ellos tenían un crédito de mejoramiento de vivienda, pero no tenían un crédito específico de agua y saneamiento. Entonces lo que hicimos fue que Water Equity les hizo el préstamo y Water.org les prestó asistencia técnica para, con base en un estudio de mercado, identificar las necesidades de los clientes y desarrollar ese producto específico de agua y saneamiento. Con la capacidad que tiene Génesis de cobertura de todo el país, pues era una opción interesante de crecer rápidamente. Y a marzo del 2025 teníamos una meta de que hubieran impactado 34.000 personas y ya habían llegado a 41.000 personas. O sea, ellos han sobrecumplido la meta. Y simplemente para cerrar, en Latinoamérica este año esperamos cerrar con cerca de 28 millones de dólares con clientes en Guatemala, Ecuador, El Salvador y Perú. Muchísimas gracias. Lo más breve gracias. posible. No, muy bien en tiempo. Y bueno, la segunda pregunta sí, porque ya nos mencionabas un poco de que hay 2 líneas, instituciones financieras, infraestructura. Nos gustaría que nos cuentes sobre cómo están trabajando, así como nos explicaste cómo han trabajado juntos en instituciones financieras, cómo están trabajando juntos Water.org y Water Equity en inversión en infraestructura de agua y resiliencia climática, y de la nueva iniciativa Water Connect. Perfecto. Entonces, pues para empezar, voy a empezar hablando del nuevo fondo de infraestructura que se creó. Entonces, voy a empezar por cuál fue el racional detrás de la creación de ese producto. Como ya ustedes como han hablado varias de las personas que han intervenido en el panel, los sistemas de agua están bajo una presión cada vez más grande por el cambio climático, con patrones meteorológicos cada vez más extremos y menos previsibles. Según la ONU, 3/4 partes de los desastres están relacionados con temas de agua. La contaminación y escasez de agua está en aumento y las comunidades que no tienen una infraestructura enfrentan mayores riesgos. Las sequías e inundaciones afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Y cuando estas poblaciones tienen una infraestructura capaz de responder,
pueden sobrellevar estas crisis de una mejor manera. Entonces, por todos estos factores está comprobado, y creo que todos en este panel lo tenemos claro, que invertir en soluciones resilientes y de saneamiento es clave para revertir esa tendencia climática. Pero sin embargo, la brecha es enorme, considerando que según el Banco Mundial, el acceso universal a agua y saneamiento requerirá una inversión cercana a 1.5 billones de dólares. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, Water Equity decidió lanzar el año pasado, en 2024, un nuevo fondo que se llama WCR, que es un fondo de resiliencia hídrica y climática. Y en ese fondo tiene una estrategia de inversión de doble vía. Por un lado, invertimos en empresas en crecimiento en la cadena de valor de agua y saneamiento, que incluyen tecnología, equipos o servicios que aporten tanto innovación como escalabilidad. Y por otro lado, se invierten en proyectos de infraestructura, que sea abastecimiento de agua, tratamiento, purificación, recolección y reutilización de aguas residuales, etc. El fondo tiene foco en países emergentes a nivel global. Algunos de los países con mayor prioridad, pues me voy a enfocar en Latinoamérica, son Brasil, México, Perú, pero también nos interesa India, Indonesia, Sudáfrica, Filipinas. Y en este fondo tenemos inversionistas que incluyen una combinación de corporaciones y entidades institucionales, pero lo importante es que tengan dentro de sus objetivos de impacto también un tema de gestión responsable del agua. Tenemos inversionistas como Microsoft, Starbucks, Xylem, Ecolab, Gap, entre otros, y lo que buscan tanto ellos como nosotros con este fondo es llegar a beneficiar a más de 15 millones de personas en comunidades desatendidas y que estén afectadas por el creciente estrés hídrico del que hablábamos al principio. En este fondo hasta ahora, la primera inversión que se hizo fue por 5 millones de dólares en una compañía que se llama Sun Culture en Kenia, que es un proveedor de bombas de aguas solares. Y tenemos un pipeline bastante robusto que se está moviendo rápidamente de cerca de 170 millones de dólares. En Latinoamérica en particular estamos viendo opciones en Brasil, México y Perú. Y paso a contarte muy brevemente sobre Water Connect, que es la nueva iniciativa. Fue creada por Water.org en 2024 con el fin de desarrollar proyectos que cultiven oportunidades de inversión en infraestructura. El objetivo es desarrollar una cartera de proyectos que sea bancarizable y resiliente al clima. Lo que hace prácticamente Water Connect es identificar oportunidades o proyectos en etapas tempranas que tengan impacto positivo en el acceso a agua y saneamiento, mejoren la calidad del agua, mitiguen riesgos de escasez, fortalezcan la resiliencia climática en comunidades donde se implementan. Y además de eso, Water Connect trabaja con los promotores y con los desarrolladores para realizar todos los estudios, obtener las autorizaciones necesarias y estructurar financiera y legalmente las oportunidades con el fin de que sean atractivas para que más adelante Water Equity invierta. Entonces, digamos que Water Connect toma los proyectos en una etapa más temprana y los ayuda a desarrollarse para que se conviertan en una opción que sea, digamos, sujeta de inversión por parte de Water Equity o de terceros. Muchas gracias María Teresa. Yo creo que también nos has dado nuevos ejemplos, ¿no? de todo esto que introducíamos al principio de Blended Finance. Interesante ver también que las compañías que están sujetas a riesgos hídricos, pero también tienen una licencia social que ganarse con las comunidades, están involucrándose como inversionistas. Con esto yo quería pasar también a Carolina Latorre de Waste. Carolina, ¿estás ahí? Que es otro grupo haciendo inversiones de impacto en estos temas. ¿Nos puedes contar, Carolina, sobre las experiencias globales de tu grupo? Obviamente súper corto, qué es Waste también y su modelo de operación, y qué estructuras de financiamiento de Blended Finance están ocupando para impulsar inversiones de impacto en agua y saneamiento en las distintas regiones del mundo. Gracias, Mónica. Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta y por la invitación y la oportunidad de contarles un poco lo que Waste hace. Waste es una organización sin fines de lucro holandesa que empezó hace unos 40 años como un proyecto de dos ingenieros que se dieron cuenta que
ejecutar el típico proyecto de desarrollo en un país sobre agua y saneamiento terminaba con los beneficios cuando se terminaba el proyecto. Y dijeron, no, tenemos que tener un sistema diferente que genere un sistema que sea sostenible en el tiempo. Tocaron varias puertas, no funcionó, nadie los escuchó. Hace 40 años este system thinking que estamos hablando y que estamos todos de acuerdo en este panel, era una cosa no tan común, y generaron esta organización que se llama WASTE. Y bueno, en WASTE partimos de una idea muy práctica, que es la escala debe incorporarse desde el diseño financiero. O sea, no se trata solo de generar o de atraer más capital, sino de estructuras que mantengan el sistema funcionando cuando el proyecto termina, con reglas, con incentivos, con flujos financieros que lo hagan sostenible. Entonces, antes de estructurar el financiamiento, lo que nosotros hacemos es analizar el sistema completo para entender qué funciona y qué no. Ese análisis alimenta entonces un sistema, un marco que nosotros llamamos el Diamond Model, que es un marco que busca alinear incentivos, muy dentro de lo que estábamos escuchando antes en esta sesión, y que busca alinear esos incentivos entre las comunidades, que son las cuatro esquinas del diamante, ¿no? Las comunidades, las pymes, el sector público y el de finanzas, y cuando todos estos incentivos se alinean, el financiamiento empieza a fluir. Y les voy a dar 3 ejemplos concretos de cómo llevamos esa lógica a la práctica. El primero es a través de microfinanzas de saneamiento, que para cerrar la brecha de financiamiento en el saneamiento doméstico, con un programa que tenemos que se llama Finish Mundial, que funciona en 6 países, India, Kenia, Etiopía, Tanzania, Bangladesh, creo que los dije todos. Combinamos entonces asistencia técnica para una forma de mitigar el riesgo y garantías parciales con crédito comercial de microfinancieras. En una de las varias estructuras que usamos, por ejemplo, son los pagos que se liberan tras verificación independiente de resultados. Por ejemplo, el número de baños construidos, el número de préstamos otorgados para ese tipo de uso efectivo, las toneladas de residuo tratado. Es un enfoque de financiamiento basado en resultados que asegura impacto y sostenibilidad. Y hemos movilizado más de 400 millones de dólares y muestra cómo convertir entonces lo que recibimos a un principio como un subsidio, como un capital catalítico de los donors, en demanda bancable. Y es una de las innovaciones financieras que hemos desarrollado para escalar el acceso al saneamiento y fortalecer los mercados locales. Un segundo ejemplo es la iniciativa Take a Stake, en la cual diseñamos y lanzamos un fondo de inversión de impacto para pymes de agua y saneamiento y de residuos en economía circular, que es operativo en 2 continentes, en 3 países, India, Kenia y Uganda, y combina capital público, filantrópico y privado en una estructura de riesgo compartido con tramos subordinados, garantías parciales y una ventana de asistencia técnica que va en paralelo. Y esto demuestra cómo estructurar deuda catalítica para atraer capital privado hacia negocios de impacto y cómo replicarlo y escalarlo en otras regiones. Y en este ejemplo, por ejemplo, tuvimos una escalación de razón de 1 a 7 en atracción de financiamiento adicional para las empresas. Un tercer ejemplo es, que de la misma lógica, es trabajar con ecosistemas de prestación. Por ejemplo, en Kenia trabajamos con una empresa de servicios mediana para ampliar cobertura con plantas de tratamiento que están fuera de la red. Tenemos una empresa que presta servicios conectados, pero integramos las pymes, las comunidades y a los reguladores a través de un impuesto de saneamiento que permitió este modelo de negocio. La misma lógica la aplicamos en otro programa que se llama Finiloop, que combina cofinanciamiento municipal con crédito comercial. Ambos casos, no voy a entrar en muchos detalles porque sé que tenemos poco tiempo, muestran cómo el blended finance y la alineación de los incentivos pueden crear ecosistemas sostenibles alrededor de un servicio y obviamente atraer financiamiento adicional. Y todas nuestras operaciones se miden con un marco de impacto y el ESG, ambiental, social y gobernanza, que va integrado también en asistencia técnica, que rastrea desempeño y le da confianza a los inversores y a los donantes. Y esa es la clave de la escala, Mónica. Diseñar estructuras financieras y de gobernanza desde el inicio. O sea, nosotros no empezamos con los 400 millones de escala, empezamos chiquitito, pero si ya desde el principio integramos esto,
permite que el sistema crezca y se sostenga por sí mismo. Nuestro trabajo no es financiar proyectos, sino diseñar sistemas financieros sostenibles donde todos los actores tengan claro un incentivo de hacer su rol en forma clara. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que me gustaría resaltar 3 puntos de lo que hablabas. Uno es cómo cuando empiezas a alinear los incentivos puede influir los flujos financieros, que se tiene que pensar en esa gobernanza con anticipación, desde que pones las primeras semillas, digamos, pero que al lograr todo ese alineamiento también logran ese apalancamiento de mayor capital, ¿no? O sea, por cada un dólar o euro, no sé qué invierten, 7 de inversiones adicionales se apalancan. Y un punto también creo muy importante en lo que nos contaba era que cuando hablamos del sector privado muchas veces nos imaginamos esas empresas grandísimas, corporaciones globales, pero ustedes están activando toda el sector privado local, ¿no? Que le da también una resiliencia a ese lugar. Tengo 1 minuto y medio para la última pregunta, que es ¿qué oportunidades ves para América Latina? Porque entiendo que todavía no están tan activos en la región y, bueno, sí, ¿qué planes tienen? Pero ¿dónde ves las oportunidades más relevantes? Porque siendo chilena creo que siempre mantienes tu mente en cómo van a ampliar sus operaciones en esta región. Sí, Mónica, gracias. La verdad es que la región, y lo escuchamos antes, enfrenta una doble brecha que es de financiamiento y ejecución, ¿no? Si miramos el sector, tenemos que en lo urbano tenemos servicios principalmente municipalizados, ¿cierto?, con una presión fiscal fuerte, pero también técnica, y en lo rural y periurbano tenemos cooperativas, juntas de agua, condominios, que si bien están súper bien organizados, tienen unos riesgos de fuente y también de acceso limitado al crédito. Entonces, la oportunidad está en crear ecosistemas alrededor de los prestadores y conectar esas finanzas con la sostenibilidad de los servicios y la seguridad hídrica. Voy a compartir un par de áreas donde vemos espacios para aplicar y adaptar estas estructuras que te mencionaba antes en la región. La primera puede ser con empresas y servicios de municipios, donde se pueden estructurar contratos de servicios por resultados, por ejemplo, continuidad, metro cúbico tratado, etcétera, combinando asistencia técnica, blending de capital y garantías parciales, y que son modelos que siguen las guías de financiamiento azul del IFC, centradas en resultados verificables, y donde el caso que mencionaba antes, el de Kenia, donde teníamos una empresa que amplió cobertura con plantas descentralizadas, el regulador aprobó un levy de saneamiento y las pymes y las comunidades participaban en la cadena. Esa misma estructura se puede aplicar en empresas del mismo tamaño en la región, en Perú, en Bolivia o en Colombia. Otra oportunidad, por ejemplo, está en las cooperativas y en los prestadores comunitarios, donde el potencial está en líneas de crédito agrupadas, donde hay un first loss y una asistencia técnica para fortalecer gestión de operación y mantenimiento, donde los incentivos por resultados, por ejemplo, la calidad del agua o la eficiencia, pueden financiarse con fondos climáticos o programas nacionales. Y ahí, precisamente en el caso que tú decías del pensamiento del privado grande, no se aplica tanto. En un caso nosotros tenemos súper interesante en Bangladesh, donde estaba el saneamiento en manos de trabajadores informales, sin licencias, sin lugares seguros de vaciado, con el potencial de contaminación que genera y de efectos en la salud, fue el punto de partida para ordenar el sistema y formalizar toda la cadena. Entonces, apoyamos a 3 municipios a aprobar ordenanzas de saneamiento que fijaban licencias, condiciones de servicio, tratamiento seguro de los lodos, enfocándose también en la calidad de vida de los trabajadores informales, donde logramos que se formaran 11 APPs, 16 acuerdos de nivel de servicio, se movilizaron 2.7 millones de euros de inversión pública, pero se generó 26 millones de euros de inversión de financiamiento privado y comercial. Y el privado no es un gran privado, no es un corporate, es households, son domicilios, familias. Y el ejemplo es de cómo regulación, financiamiento, asistencia técnica pueden alinearse para crear mercados sostenibles. Eso es lo que estamos trabajando. Bueno, hay oportunidades en términos de
soluciones basadas en la naturaleza, donde lo que hay que conectar es lo que ya existe allá. Hay muy buenos ejemplos en México, Costa Rica, Colombia, swaps de deudas por naturaleza, pero lo que falta es conectar esos mecanismos con los actores locales, los municipios y las cooperativas. Y bueno, lo otro es la cuarta área donde vemos que hay mucho que hacer, son las condiciones habilitantes, ¿no? En Uganda, por ejemplo, trabajamos mucho con el Ministerio de Educación para incluir saneamiento en el currículo nacional y así cerrar la brecha de habilidades. Y en Etiopía, por ejemplo, trabajamos con el Ministerio Sectorial para crear mecanismos que canalicen financiamiento privado hacia el sector urbano. Yo creo que la financiación sostenible del agua no depende solo del capital, yo creo que todos lo han dicho en este panel, sino que diseñar sistemas donde cada actor tenga un incentivo para rendir y crecer. Y ese es el ecosistema que queremos construir también en América Latina. Muchas gracias, Carolina. Bueno, un aplauso. Sí, para toda la mesa. Quería antes de terminar esta mesa decir que de lo que nos dijiste, ¿no? La combinación, regulación, financiamiento, asistencia técnica, la aplicación de una visión sistémica y todo al final esa ingeniería de incentivos para ver cómo vemos capital fluir y ese capital concesional se ocupa de manera catalítica para apalancar financiamiento privado. Yo creo que es bueno porque demistifica, cuando hablamos de financiamiento privado y de sector privado, que no es solo las grandes compañías, sino como tú decías, incluso las familias, ¿no? Que se vuelven un cliente en el proceso. Yo quisiera darle las gracias a toda la mesa 1. Espero que los participantes tuvieron ese como tour desde las desde los como arquetipos de financiación de mixta, blended finance, hasta los ejemplos que se están dando en la región y en otras regiones, y que con eso vayamos, es claro que todos hablan de medición, de impacto en términos ambientales, sociales, de gobernanza. Esa gobernanza es muy importante porque, como decías tú, es pensar en esos aspectos desde antes de que empiece a fluir el primer dólar o euro o peso. Y con esto nos vamos a ir a una pausa de 15 minutos, 10 minutos, de 10 minutos para el café. Aprovechen, por favor, porque no tuvimos tiempo, pero si a los panelistas le quieren hacer alguna pregunta, la idea de estas 3 mesas redondas hoy es empezar también a crear ese ecosistema de actores que puedan intercambiar sus experiencias, ¿no? Y bueno, muchas gracias. 10 minutos. Entonces, regresamos a las 4:40. Oh, como Juan Luis Guerra, 4:40. Ok.